Segunda de Crónicas, capítulo número 36. Y antes de darle lectura a esto, quisiera comentar que el libro de Crónicas, el libro de Crónicas es un libro de historia. Es un libro precisamente que nos marca los reinados que fueron sucesivos al reinado de Salomón. Recuerden que los reyes de Israel comenzaron a partir de Saúl, posteriormente David y después Salomón. Estos tres reyes que fueron los reyes iniciales dentro de esta hermosa nación que Dios eligió como pueblo suyo, ellos reinaron sobre todo Israel. Pero sin embargo, después de Salomón, por la situación también pecaminosa, inclusive por desobedecer a Dios y entregarse, ¿verdad?, a hacer pacto con otras naciones, Salomón, a través de matrimonios que él también tuvo, porque una de las características de Salomón es que tuvo muchas mujeres, y estas, algunas de ellas, fueron simplemente pactos que hizo con otra nación, y se abrió la posibilidad de que su reino se engrandeciera, fuera más grande, pero de una forma equivocada, de una forma en la cual Dios no lo había de bendecir, y posteriormente Dios le dice que la nación de Israel sería dividida, mas no mientras él vivía. Así que después de que Salomón murió, el reino se dividió en dos, como ustedes lo saben y lo hemos repetido constantemente, el reino del sur y el reino del norte. Y a partir de ahí, cada reino tuvo sus propios reyes, y en el caso del norte, un denominador común era que los reyes de ahí siempre hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Y sin embargo, en el reino del sur, había algunos reyes que sí obedecieron a Dios. En el capítulo número 36, versículo número 11, estamos viendo el último rey del reino del sur. Ya el reino del norte había sido exterminado por Asiria ya por lo menos 200 años atrás, 300 años atrás, y sin embargo, el reino de Judá todavía persistía y todavía tenía sus cultos de adoración, o sus, vamos a decirlo así, sus ritos de adoración en el templo de Jerusalén. Y más o menos el año 575 aproximadamente, les comentaba, en lo alto de los montes de Sion, en los montes de Morián, se veía una hermosa estructura rectangular. Esa estructura, hermanos, era el templo de Dios, el templo que Salomón había erigido. Y ahí era también la capital del reino. Así que, hermanos, todas las demás estructuras de la ciudad rodeaban al templo, y el templo de forma imponente se erigía sobre un peñasco. Las áreas de Jerusalén, hermanos, estaban divididas por sectores. Estaba la antigua ciudad de David, pero también había plazas, había estanques de agua y sus grandes murallas y puertas que protegían a la ciudad de sus enemigos. Y esto nos habla precisamente de la ciudad más importante de ese reino, del reino de Judá. Y los judíos la describen de esta forma, como la hermosa Jerusalén, la ciudad de nuestro gran Dios, la ciudad de David, Sión la esplendorosa, porque los judíos, ¿verdad?, inclusive actualmente aman esa ciudad porque es la ciudad prometida por nuestro Dios. Los judíos entonces ahí vivían, ya estaban prácticamente, vamos a decir, ese gran remanente del reino del sur, y adorando a Dios, siendo ciudadanos, teniendo su propio gobierno. Sin embargo, hermanos, poco tiempo después, el templo sería destruido. La ciudad quedaría en ruinas, las murallas hechas añicos y sus puertas quemadas. Pero la pregunta es entonces, ¿qué ocasionó tal desastre en la ciudad de Jerusalén? ¿Qué es lo que ocasionó tal desastre en aquel año de 1581, 90, al 90, que las murallas fuesen destruidas, que las puertas quemadas, que la ciudad saqueada? ¿Qué es lo que sucedió? Solo fueron eventos fortuitos y que están escritos en nuestra historia, y fueron momentos, ¿verdad?, de guerra entre una nación y otra nación, y fue afectado al azar Jerusalén. La Biblia no lo menciona así. Fue una situación que nuestro Dios también, de una forma controlada,
y moviendo los corazones de los reyes alrededor de Jerusalén, los reyes paganos, Babilonia, Egipto, Asiria, ¿verdad? Pudiesen cumplir sus planes y además llevar a prueba y disciplina al pueblo de Israel. Porque en realidad tuvo mucho que ver la actitud pecaminosa de los mismos judíos, por lo que Dios permitió y dirigió que esta nación de Israel, de Judá, fuera al fracaso. En este segundo libro de Crónicas, hermanos, como le he mencionado, es un libro de liderazgo también. Habla de liderazgo desde el capítulo número 1, empezando por Salomón y terminando en el capítulo número 36, terminando con Sedequías. Y por lo tanto, también es de influencia patriótica y política de los reyes que estuvieron al frente, empezando, como lo he dicho, por Salomón. Hermanos, aparentemente lo podemos inclusive comparar con nuestra realidad y nuestras circunstancias. Esto no ha cambiado. Solo basta echar una mirada a los actuales gobiernos, para entender qué tan mala influencia puede ser un presidente, un primer ministro, un rey en los casos que todavía haya reinos, o gobernantes de cualquier país. En este momento, hermanos, muchos estadounidenses afirman que el presidente Trump está dividiendo el país. Algunos piensan esto, y no es porque pues, yo no soy ciudadano de ese país, pero en las noticias se saben. Y se sabe que la situación racial está viva y latente. Estoy diciendo hoy por hoy lo que está sucediendo a través de las manifestaciones. Y esa fuerza de movimientos sociales ponen en jaque a ciudades enteras. Y oportunistas, gente oportunista, toma provecho, saqueando e hiriendo más a la sociedad, polarizando y haciendo más ásperas la situación. Pero también, hermanos, en nuestro país cuenta con sus propios problemas. Hay grupos de delincuencia organizada en muchas partes de nuestro México que mantienen el control en esas diferentes zonas y la gente vive con temor porque hay extorsión, porque hay secuestro, porque la inseguridad es tema, hermanos, de todos los noticiarios. En realidad, usted a la hora que prende el noticiario va a encontrar este tipo de situaciones. Y se ha vuelto tan común que ya no nos interesa, inclusive a veces, ver en las pantallas lo que ya sabemos de antemano. Y aunado a esto, hermanos, pues la noticia precisamente del COVID-19, ¿verdad? Este virus que nos hace pensar que esta situación cada vez es más inestable en nuestro país, causando incertidumbre y por lo tanto inseguridad. Ahora, yo quisiera preguntarle, nosotros como sociedad y nosotros como hijos de Dios también, ¿tenemos responsabilidad en todo esto? El tema de hoy se llama reconociendo que hemos fallado. Reconociendo que hemos fallado. Analicemos lo que le sucedió al pueblo de Israel como ejemplo para nosotros y lo que fue lo que sucedió en este pasaje, en esta última etapa en el cual está el rey Sedequías, y veamos cómo actuaron el pueblo de Israel con imprudencia durante mucho tiempo, incluso metiéndose en asuntos que no le competían. Miren, antes de que el rey Sedequías tomara posesión del reino de Judá, por lo menos ocurrieron algunas cosas. Ahí en 2 Crónicas 35, versículo número 20, estaba hablando acerca de la muerte de Josías. Ahora, Josías fue el último rey bueno, por llamarlo, por decirlo así, el último rey que llevó a un reavivamiento al pueblo de Israel, puesto que él nuevamente, ¿verdad?, instituyó la Pascua, hizo algunas mejoras, limpió el templo de ídolos paganos que ya el pueblo de Israel se había dado a la tarea también de adorar. Así que Sedequías tiene su mérito, pero cometió también imprudencias. Y esto me lleva a pensar también en los líderes a cualquier escala, en el liderazgo, cuando a veces actúa de forma imprudente. En el tiempo de Josías, hermanos, en el tiempo de Josías, pues había una lucha entre los dos imperios más poderosos, el imperio de Egipto y el imperio de Siria. Estos imperios estaban
totalmente separados por la franja donde está el territorio de Palestina. Vamos a ubicarnos. En el norte de África está Egipto y en la parte de Mesopotamia precisamente está este rey del norte que eran los asirios, y ellos tenían una lucha. Así que cuando tenían que pelear, forzosamente Palestina les quedaba en medio y tenían que atravesar ese territorio. Entonces, después de la muerte precisamente de Josías, de la historia de la muerte de Josías, dice la palabra de Dios en el versículo número 20 del capítulo 35, dice: después de todas estas cosas, después de haber reparado Josías la casa de Jehová, veamos que es un rey que había hecho lo correcto, Necao, que era el rey de Egipto, el rey de ese imperio, subió para hacer guerra a Carquemis junto al Éufrates. Este Necao quiere subir hasta Mesopotamia para hacerle frente a los asirios. No era a propósito pelear contra Josías ni contra el pueblo de Israel. Sin embargo, Josías le sale al encuentro porque está atravesando el territorio de Israel. Y el versículo 21 dice: y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? La respuesta es: yo no tengo contra ti hoy prácticamente nada, no quiero pelear contra ti, dice, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Le está diciendo: Dios me ha dicho que pase por tu territorio, y no quiero la guerra contra ti, quiero la paz, porque yo voy contra el rey que está al norte, y Dios me lo ha dicho. Y entonces le dice Necao, ¿verdad?, a Josías: deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Pero vean la imprudencia de Josías. Mas Josías no se retiró, sino que se desplazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y entonces tenía que suceder lo inevitable. Josías, por haber actuado imprudentemente, por haberse metido en lo que no le correspondía, fue aflecheado. Le llegaron hasta él estas flechas y simplemente pues fue heridas mortales lo que le sucedió a él. Y entonces, ¿qué es lo que sucede después de esto? Bueno, ya el rey de Egipto pone a un sucesor, porque ya se da la tarea de poner a un sucesor, puesto que al acabar precisamente con Josías, se hace conquistador del pueblo de Israel. Sin embargo, ellos actuaban de esta forma: ponían ahí una persona como rey y gobernante y tenían que recibir de ellos tributos e impuestos, pero todavía no se había atentado contra la ciudad de Jerusalén y contra sus murallas. Es hasta el tiempo de Sedequías, en el capítulo 36, versículo número 11, cuando dice que de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Y vean el versículo número 12: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová, y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Sedequías, el último rey, un gobernante malo, un liderazgo malo. Y hablando acerca de esto, por eso es el tema del día de hoy, reconociendo que hemos fallado, porque no solamente los líderes, no solamente los gobernantes del pueblo de Israel en ese momento habían fallado, sino todo el pueblo, hermanos. Así que debemos entender que esto es un asunto de alejamiento y rebeldía hacia Jehová. Vean el versículo número 2, y voy a mencionar 3 puntos solamente de forma rápida. ¿Por qué fue que Dios los llevó al cautiverio en Babilonia? Dice la palabra de Dios que este último rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este es el problema social de Israel, y este es el problema social de nuestra cultura y de nuestro mundo en sí, que la gente se ha dado a olvidarse de Dios y precisamente a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ese es el problema, porque no solamente los gobernantes, sino también el pueblo entero, y en nuestro caso toda nuestra sociedad, está inmiscuida con el pecado. Se han olvidado de hacer lo recto delante de Jehová, porque se han olvidado simplemente de Dios, y se han dado a la tarea de hacer males.
Hermanos, tan aberrante es la época en la cual nosotros podemos vivir con relación al pecado, que simplemente ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. El segundo punto dice la palabra de Dios en el versículo número 12, que no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Jeremías era el profeta que le habló al pueblo, al reino del sur, al pueblo de Judá. Y dice la palabra de Dios que Sedequías simplemente no hizo caso de la exhortación, de la advertencia que el profeta Jeremías le daba de parte de Dios. Y hermanos, aquí vemos a un líder y a un pueblo con un corazón endurecido. Esto es precisamente lo que la gente también tiene, la actitud que tiene delante de Dios en este tiempo. Es un problema de cerrar los oídos a quien está exhortando al mundo a que se arrepienta y vuelva atrás, a que vea a nuestro Señor como el que limpia y quita todo el pecado del mundo. Pero la gente no cree eso. La gente cree otras cosas, está simplemente teniendo seguridad por su propio dinero, la fama, la posición. Sin embargo, en este tiempo, hermanos, eso está quedando atrás y no les dan ninguna seguridad. Así que por lo menos vemos dos cosas, dos elementos por las cuales Dios llevó cautivo al pueblo de Israel. La primera es que hizo lo malo delante de Jehová, y la segunda es que no se humilló ante la exhortación que venía de parte de Dios. Y esto, hermanos, me lleva a pensar también en relación a la iglesia y a los pastores, quienes dirigimos a ustedes y que nos dirigimos primeramente a nosotros mismos el mensaje de Dios y reflexionamos sobre la palabra para que podamos nosotros dejar aquello que desagrada a Dios y exhortar a aquellos que también están siendo contaminados por este mundo, a personas cristianas que no todavía han caído en la cuenta que ya están dentro de una vida nueva y que las cosas viejas pasaron. Hermanos, hagamos cuenta cuando la exhortación llega de la palabra de Dios, de la palabra escrita y su revelación. Y la tercera es porque también traicionó a Nabucodonosor. Dice el versículo número 13, se rebeló Sedequías a sí mismo contra Nabucodonosor. Nabucodonosor lo había puesto como rey de Jerusalén, el mismo caso que sucedió precisamente con Joacás o Josías. Pero vean el versículo número 9, voy a regresar un poquito. De 8 años era Joaquín, era un rey anterior precisamente a Sedequías, cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses, solamente un reinado muy breve, y 10 días en Jerusalén, pero aún a esa edad hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice que a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor, que ya había conquistado a Jerusalén, pero todavía no la había destruido, y se había llevado ya un remanente precisamente al exilio, dice que vio y lo hizo llevar a Babilonia, a este Joaquín, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Ya nuestro Dios había determinado por completo el hecho de entregar a su pueblo por su constante pecado. Y dice que entonces Nabucodonosor constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Y vemos que Sedequías pues reinó 21 años según el versículo número 11, pero se olvidó de quién lo había puesto ahí, que fue Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor se da cuenta de esto porque hubo una rebelión por parte de Sedequías hacia él, y entonces además el grave daño era el siguiente, que precisamente Sedequías había jurado en el nombre de Jehová el poder estar bajo el gobierno de Nabucodonosor y falló. Un juramento en vano. Y esto nos recuerda, no jurarás, ¿verdad?, en vano. De hecho, a los cristianos, en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, se nos insta y se nos invita y se nos redarguye y se nos ordena que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios, sino que nuestro hablar sea sí y sea no. Es decir, que nosotros seamos cumplidores de palabra de lo que decimos, porque de por medio va nuestro testimonio cristiano. Hermanos, sin embargo, Sedequías se revela y dice que endureció su cerviz. En otras palabras, endureció su corazón y se obstinó en su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel.
no solamente se revela contra Nabucodonosor, sino contra Dios mismo. Entonces, hermanos, es un asunto de alejamiento y de endurecimiento del corazón. Este es el problema también, hermanos, a veces de no someterse a las autoridades y de hacer alianzas equivocadas. Hermanos, tengamos también mucho cuidado, porque en realidad Dios puso a las autoridades para que nos sometamos a ellas, siempre y cuando éstas no nos lleven a ofender a Dios. Así que, hermanos, estos tres elementos son los que suceden en la vida precisamente de Sedequías. Y nuestras vidas como cristianos, hermanos, son de influencia. Nuestro llamado va más allá de que la sociedad sea mejor. Nuestra misión es más personal. Los seguidores de Cristo vivimos rodeados de una sociedad que se está desmoronando. Nuestra misión, hermanos, como hijos de Dios, es más personal. Es evangelizar. Y sin embargo, a veces el evangelizar lo hemos menospreciado. Pero en realidad, hermanos, el que la persona conozca a Jesucristo como su Salvador es lo único capaz de no permitir que las vidas de quienes nos rodean queden en ruinas y vayan al fracaso. Las expresiones que hemos visto de que hacía el pueblo de Israel es hacer lo malo ante los ojos de Jehová, el que no se humillaban ante la exhortación que viene de parte de Dios, de su palabra, de sus pastores. El rebelarse ante las autoridades es el comienzo de la devastación en la vida del individuo, y no por falta de amor, hermanos, y de misericordia de parte de Dios. Vean el capítulo 36, versículo número 15, lo que Dios, ¿verdad?, había hecho con el pueblo de Israel y la paciencia que le había tenido. Y dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, vean la palabra, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, es decir, los profetas, es decir, los sacerdotes, la gente que temía a Dios, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero, hermanos, ni aún así el pueblo de Israel hizo caso. Dice el versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Llegó hasta aquí. Dios, ¿verdad?, tuvo paciencia por cientos de años con el pueblo de Israel, dándoles reyes porque así lo pidieron, y a sus reyes no se sujetaron, y los reyes no se sujetaron delante de Dios. El pueblo se rebelaba, iba de la idolatría, y los líderes lo consentían, inclusive a veces eran las herramientas, ¿verdad?, que utilizaba Satanás para llevar a un declive en todo el pueblo de Israel. Y el versículo número 17 vemos que esto precisamente fue lo que trajo contra ellos al rey de los caldeos. Dice así: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Estamos hablando de Babilonia. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, hermanos, fueron saqueados. Los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo fue llevado a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios. Quemaron el templo y rompieron el muro de la ciudad de Jerusalén. Y consumieron a fuego sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, es decir, los medos persas, en el tiempo de Daniel, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueran cumplidos. Entre el capítulo 36, versículo 21 y versículo 22,
está precisamente toda la narración del cautiverio, aparece profecía de Daniel, aparece profecía de Ezequiel, aparece profecía de algunos profetas menores, sobre todo los que son dentro del exilio, y prácticamente, hermanos, ya no hubo rey en Israel. Cuando nuevamente se unen como nación, estarán sujetos bajo el reino romano. Primeramente el griego y después el romano, sin rey, aunque morando en su tierra, porque regresarían en el tiempo de Esdras y Nehemías, que cae entre el versículo 21 y 22, ya no estarían bajo su propio gobierno, sino bajo el gobierno de otros. Por eso es que nos preguntamos, hermanos, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel para que Dios lo llevara a cautividad? Desobedecer, un corazón endurecido, no hacer caso a sus profetas, no hacer caso a las autoridades puestas por Dios, el hacer constantemente el mal. Hermanos, quizás, si usted así lo considera, ¿verdad? Y es necesario, debemos estar orando por nuestro país. Debemos humillarnos delante de Dios por nuestra sociedad. Es sin duda una llamada de atención lo que está ocurriendo, porque la sociedad se ha olvidado de Dios y muchos cristianos viven con una cristiandad muy superficial, quizás inclusive llena de carnalidad o soberbia. Y hermanos, de esa forma estamos nosotros entonces reconociendo que le hemos fallado a Dios, que no hemos actuado de forma en la cual Dios se agrade de nosotros, que no es un castigo, es una forma de llamar la atención, es algo que el mismo hombre ha generado para su propio mal, y sin embargo nuestro Dios, pudiendo controlar también eso y lo está controlando, ¿verdad?, nos está sometiendo a una prueba en la cual nos está diciendo que reaccionemos ante estos eventos sociales que ocurren, que reaccionemos porque su venida está cerca.